El nombre de Bugatti evoca imágenes de automóviles clásicos y lujosos, triunfantes en las carreras y envueltos en un halo de leyenda. Son coches que alcanzan pujas millonarias en las subastas. Han ganado carreras y le han robado el corazón a miles de aficionados a los coches de todo el mundo. Eran veloces, hermosos y muy caros. Hoy son objeto de culto. Grandes coches. Bugatti. Un Bugatti Royale clásico de los años 30 como este se vendió por 15 millones de euros en 1997, el precio más alto que se ha pagado nunca por un coche en una subasta. Solo se fabricaron 6 Bugatti Royale. Estos coches regios y sublimes fueron el sueño de un hombre: Ettore Bugatti. Todo lo que hacía Bugatti tenía estilo. Estaba obsesionado con la creación de objetos únicos. No le asustaba ser diferente. La pasión de Bugatti por la creación de artículos bellos estuvo estimulada por su familia de artistas de vanguardia europeos. Creo que es muy posible que en la familia Bugatti existiera algún tipo de predisposición genética que contribuyese a producir una serie de personas con una capacidad estética extraordinaria a lo largo de un periodo de casi 100 años, que englobó 3 generaciones y 4 personajes. El ADN de Ettore le empujó a diseñar uno de los coches más espectaculares que se han fabricado. Un coche que memorizan los estudiantes de diseño, que investigan los historiadores del automóvil y que codician los coleccionistas acaudalados y los pilotos de carreras de coches clásicos. Incluso los fabricantes contemporáneos tratan de captar la magia que desprendía el Bugatti. Su leyenda comenzó a finales del siglo XIX. Ettore Bugatti alcanzó la mayoría de edad en los años 90 de ese siglo, cuando se empezó a ver los primeros automóviles por las calles de Europa. Solo los ciudadanos más adinerados tenían coche. Y así ocurría en la ciudad natal de Bugatti: Milán. Él se quedó transfigurado por sus posibilidades. Quería formar parte a toda costa de la emergente era del automóvil. Pero su padre, el célebre diseñador de muebles Carlo Bugatti, opinaba que su hijo debería aspirar más alto y convertirse en artista. El hermano pequeño de Ettore, Rembrandt, ya destacaba por su talento como escultor. Las logradas creaciones de animales de Rembrandt recibieron alabanzas de la crítica y se expusieron en una galería de París. Ettore intentó complacer a su padre y se propuso hacerse también escultor, pero el corazón le decía que esa no era su auténtica vocación. Según parece, Ettore no tenía mucha confianza en sí mismo. Creía que su hermano Rembrandt era mejor artista. Por eso decidió dejarle a su hermano las formas de expresión artística tradicionales, la pintura y la escultura. Y él buscó otro medio para canalizar su talento y sus intereses artísticos. En 1898, cuando solo tenía 17 años, Bugatti decidió dedicarse a su sueño: los coches. Y se metió en el mundo de las carreras de automóviles, pero tuvo que empezar desde abajo. Ettore se compró un triciclo, o lo que hoy en día nos parecería un triciclo infantil sobredimensionado, un Prinetti Stucchi. Sobre el eje llevaba un motor que impulsaba ambas ruedas traseras. Ettore decidió desmontarlo, aprender cómo funcionaba todo y volverlo a montar. Y ganó unas cuantas carreras. Insatisfecho con sus actuaciones y convencido de que podía hacerlo mejor, Ettore modificó su triciclo motorizado.
Como tantos otros, pensó que podría mejorar el diseño. Instaló 2 motores, uno encima de cada rueda. Logró que el coche fuera más rápido y ganó varias carreras más. Entonces se salió por la tangente. Se dijo, bueno, si funciona bien con 2 motores, con 4 motores y 4 ruedas irá todavía mejor. Pero no le funcionó. Inasequible al desaliento, desarrolló el Tipo 2. Lo llevó a la Exposición Universal de Milán de 1901. El innovador coche de Ettori ganó la Copa de la Ciudad y una medalla especial del Automóvil Club de Francia. También le proporcionó a Ettori un contrato de 7 años con el fabricante de coches Dietrich. Enseguida se dio cuenta de que no estaba hecho para trabajar en una fábrica. Le interesaba el proceso de diseño, no la fabricación. Bugatti dejó Dietrich y pasó a desempeñar varios trabajos relacionados con la ingeniería y el diseño. Continuó diseñando coches para sí mismo. Al final desarrolló un modelo, el Tipo 10, que pensó que podría fabricar por su cuenta. Encontró una tintorería abandonada en un pueblo alsaciano, Molsheim, y se acudió al banco local en busca de financiación. Los 2 hijos del banquero eran fanáticos de los coches y llegaron a un acuerdo. Tenía un coche nuevo y una fábrica, pero le faltaba promocionar la empresa. Como las carreras eran la principal forma de vender coches, decidió fabricar el mejor coche de carreras que se había diseñado nunca. En 1911, Ettori participó en el Gran Premio de Francia con su modificado Tipo 13. La carrera de 1911 fue un acontecimiento verdaderamente notable. La gente nunca había visto un coche tan pequeño con un rendimiento tan espectacular. El concepto de su diseño consistía en un motor pequeño de alta revolución para un coche pequeño y ligero. Obtuvo un buen ratio peso-potencia, que es lo que determina la velocidad. Los otros fabricantes de coches diseñaban motores enormes, 4 o 5 veces más grandes que el del Bugatti. Uno de sus coches originales llegó en segundo lugar frente a esos grandes monstruos. Un segundo puesto era algo maravilloso, y empezaron a llover pedidos. La publicidad generada por las carreras ayudó a incrementar las ventas. La fábrica se amplió y se contrataron más trabajadores. Ettori siguió mejorando sus diseños y fabricó un coche de carreras de 100 caballos de potencia que se llamó Tipo 18. Se considera el primer supercoche deportivo. Y el más famoso de ellos fue el Black Bess. El Black Bess era un Bugatti Tipo 12 que conducía una mujer, Ivy Cummins, que se hizo célebre por su valentía y su destreza. En 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y la fábrica de Bugatti, situada en la frontera alemana, se encontró en el ojo del peligroso huracán. No era seguro permanecer en Molsheim. Bugatti enterró 3 de los 4 modelos que había estado desarrollando, metió a su mujer y a sus 2 hijos en el cuarto automóvil y se refugió en Milán. Durante la guerra, Ettori desarrolló un diseño revolucionario de motor de avión que permitía a una ametralladora disparar entre las hélices. Después de la guerra, Ettori y su familia volvieron a Molsheim y empezaron a reconstruir la empresa de automóviles Bugatti. Una de las primeras tareas fue desenterrar los coches que había escondido de los alemanes. Los reconstruyó y empezó a participar en carreras. En 1920, uno de esos Bugatti Tipo 13 ganó el primer Gran Premio de Le Mans. En 1921, en Brescia, los Bugatti coparon la primera, segunda, tercera y cuarta posición. Semejante alarde sin precedentes le granjeó al coche el sobrenombre de El Brescia. A menudo los pilotos de carreras de Bugatti eran sus acaudalados propietarios.
Sus hazañas en las pistas depararon a Bugatti cientos de victorias. Fabricaba coches y era famoso por fabricar coches de carreras. No era habitual que un fabricante de coches de carreras vendiese sus automóviles a particulares, pero Bugatti lo hacía. Así que, si a alguien le gustaba un coche que se había hecho famoso en una carrera en Mónaco o en cualquier otro sitio, podía acudir a la fábrica y comprarlo. En 1924 causaban furor los motores sobrealimentados, pero Bugatti se negó a utilizarlos. Pensaba que representaban un atajo que un buen ingeniero no debía seguir. Para competir con los coches sobrealimentados, Ettori recurrió a su gran creatividad para diseñar el veloz Tipo 35. Además de un motor nuevo y una carrocería aerodinámica, disponía de un rasgo que se convertiría en el sello de la casa: el radiador en forma de herradura, que recordaba alguno de los diseños del padre de Ettori, Carlo. El nuevo modelo estuvo listo para participar en el Gran Premio de Lyon, en Francia, en 1924. Era un coche espectacular. Era muy veloz y aceleraba de 0 a 100 en poco más de 6 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Puede que hoy no parezca mucho, pero en los años 20 era un supercoche. Sin embargo, el nuevo coche de pasajeros, el Tipo 40 que se fabricó en 1926, no resultó ser ni rápido ni atractivo. Bugatti pidió a su hijo de 18 años, Jean, que mejorase su diseño. Este diseñó una carrocería para el coche de su hermana. Al igual que su padre y su abuelo, Jean era un artista. El talento de Jean para el diseño le hizo merecedor de un puesto en la empresa familiar, pero tuvo que empezar desde abajo. Su trabajo consistía en aprender a diseñar coches. Jean Bugatti tuvo que ir a la fábrica de Bugatti como los demás obreros de Molsheim y aprender allí todo lo necesario sobre la fabricación de coches. A Jean le gustaba aprenderlo todo sobre el negocio, pero su verdadera pasión eran las carreras. Su padre sabía lo peligrosas que resultaban y no le dejaba competir. Ettori había perdido a su adorado hermano, que se suicidó. Ignoró a su padre y empezó a competir en sus... Conducía de vuelta a casa de Madonna. En las pistas, Bugatti perdía terreno ante los coches sobrealimentados. Sobrealimentados llegaron en primer y segundo lugar en el Gran Premio de Mónaco. La marca volvía a estar en el círculo de ganadores. Las victorias en las carreras vendían coches, pero Bugatti también recurría a su toque personal para vender los modelos más costosos. Invitaba a su finca a potenciales clientes, se pasaba el fin de semana cazando, comiendo y descansando con ellos y aprovechaba para convencerles de que los Bugatti eran los mejores coches del mundo. Una invitada le dijo a Bugatti que no encontraba ningún coche para ella. Quería un coche de carreras que a la vez fuese un gran automóvil de lujo. Bugatti revisó sus diseños y empezó a desarrollar lo que sería el coche de lujo más majestuoso jamás fabricado: el Royal. El extravagante Tipo 41 Royal era un coche de reyes. Era el automóvil más grande y potente que se ha fabricado. Solo se hicieron 6 prototipos y Jean diseñó la carrocería de algunos de ellos. Fiel a su estilo, si Bugatti fabricaba un coche grande, tenía que ser el más grande del mundo, además del más lujoso y el más rápido. Un coche digno de la realeza. Y de allí viene el nombre de Royal.
Ettori rindió un homenaje a su hermano Rembrandt al colocar la copia de una de sus figuras de animales, un elefante rampante sobre el radiador de cada Royal. Al final solo se vendieron 2 unidades. Resultaba demasiado ostentoso para un mundo sumido en la recesión económica. Hoy, este modelo se vende por un precio de entre 11 y 15 millones de euros. Sus magníficos bastidores a medida consolidaron la reputación de Jean como diseñador y sentaron las bases de la leyenda de Bugatti. Aunque Ettori no tuvo éxito en el mercado de coches de lujo, sus coches de carrera seguían obteniendo victorias. En 1930, el piloto francés René Dreyfus ganó el Gran Premio de Mónaco a bordo de un Tipo 35B, una versión del modelo de carreras más popular de Bugatti. Bugatti permanecía en la cima, pero otros fabricantes acortaban posiciones. Necesitaba un motor más potente para mantenerse en lo alto. En 1931, el Tipo 51, de 8 cilindros y doble árbol de levas, obtuvo el primer, tercer y cuarto puesto en Mónaco. Bugatti había logrado diseñar los mejores coches de carreras del mundo. Y continuó desarrollando modelos victoriosos como el Tipo 53 con tracción en las 4 ruedas y 300 caballos de potencia, el Tipo 54 con tracción en 2 ruedas y el Tipo 55, un deportivo. Pero Bugatti no disponía de los recursos para seguir compitiendo con los coches nuevos que llegaban de Alemania. Mercedes-Benz y Auto Union estaban fabricando coches futuristas con ayuda de subvenciones del gobierno que superaban a cualquier diseño de Bugatti. Tuvo que concentrar la atención en los coches de pasajeros. En 1934 se lanzó el coche de pasajeros Tipo 57 y se convirtió en el Bugatti más popular de todos. Un año después se fabricaron 3 Tipo 57 SC Atlantic con carrocería diseñada a medida por Jean. Constituían un ejemplo del grado de pericia artística alcanzado por Bugatti. Sus parachoques con remaches de inspiración aeronáutica y su diseño aerodinámico eran únicos. Es un modelo muy codiciado por los coleccionistas como Ralph Lauren, cuyo Atlantic restaurado ha obtenido muchos premios en prestigiosas exposiciones de coches. Resulta curioso que entre los propietarios de Bugattis haya muchos personajes del mundo del arte. Entre ellos hay artistas, arquitectos y demás gente interesada en el diseño. A todos les fascina Bugatti. Ettori había permanecido fiel a su legado y había demostrado que los automóviles podían ser tan bellos como veloces. Con el paso de los años, Bugatti había creado una pequeña dinastía en la pequeña provincia francesa donde se encontraba su fábrica, pero su reino estaba a punto de hundirse. Bugatti siempre había considerado a sus trabajadores como parte de la familia. Pero a mediados de los años 30 en Francia empezó a extenderse la sindicalización, la aplicación del salario mínimo, las vacaciones pagadas y las prestaciones sociales. Para sorpresa de Bugatti, algunos de sus obreros decidieron que querían formar un sindicato propio. Y él estaba en contra de los sindicatos. Los obreros lograron crear su sindicato. Fue un golpe devastador para Bugatti. Bugatti se sintió traicionado por la mano de obra que no estaba de acuerdo con sus métodos. Empezó a pasar cada vez más tiempo lejos de Molsheim y dejó la gestión de la fábrica en manos de su hijo Jan. Ettori se mudó a París y se centró en el desarrollo de nuevos productos. Le atraía cualquier cosa que se moviese, un avión, un barco, una bicicleta o un tren de alta velocidad. Todos sus diseños tenían un toque Bugatti especial. Fue uno de los periodos más creativos de su vida. Mientras Ettori se afanaba con el diseño en París, Jean trataba de fabricar coches que pudiesen competir con los potentes coches alemanes que producían Mercedes y Auto Union. En 1939, 2 pilotos del equipo Bugatti demostraron que, aunque los alemanes dominasen los grandes premios, todavía se les podía derrotar.
Adelantaron a los coches de Mercedes y Auto Unión y se alzaron con la victoria en Le Mans a bordo de un tipo 57G, lo que infundió nuevas esperanzas al equipo. Ese año quedaba una última carrera, en una localidad costera francesa. Y Jean estaba probando uno de los coches que habían competido en Le Mans. El piloto de la empresa no estaba disponible para probar el coche, así que una tarde Jean se puso al volante y utilizó como pista de pruebas la carretera entre Dorilasheim y Molsheim. Tenía varios kilómetros de largo y era como una pista de pruebas privada. Jean añoraba probar coches y llevarlos al límite, como hacía cuando era joven, cuando conducía a gran velocidad hasta París para acudir a citas con coristas. Pero ese día no estaba solo en la carretera. Un cartero borracho que iba en bicicleta insistió en desviarse de su recorrido, aunque le habían advertido que estaban utilizando la carretera como pista de pruebas para un coche y que el coche iba muy rápido y era peligroso. El cartero se coló en la pista y Jean Bugatti se lo encontró a la vuelta de una curva. Intentó evitarlo. Jean dio un giro brusco y se chocó contra un peral que diseccionó el coche transversalmente. Murió en el acto con tan solo 30 años. El cartero se salvó. Un mes más tarde empezó la Segunda Guerra Mundial y los alemanes volvieron a apoderarse de la fábrica. Cuando terminó la guerra en 1945, Bugatti estaba dispuesto a regresar al trabajo, pero el gobierno francés se negó a devolverle su fábrica. Le dijeron que no tenía derecho a ella al ser ciudadano italiano y por lo tanto enemigo reciente. Ettori recurrió la decisión y después de defender su caso acudió a la fábrica que estaba abandonada y al lugar donde había fallecido su hijo. Ettori había conservado uno de los Royal. Se había quedado para su uso propio diario uno de los modelos que no había vendido. Y tenía un chofer. Después de defender su caso ante los tribunales, le dijo al chofer que le llevase a Molsheim para ver la fábrica. No le dejaron entrar, pero sí pudo ver el lugar donde había muerto su hijo y pudo visitar Molsheim. Fue una experiencia muy traumática. Ettori sufrió un colapso. Su chofer le recogió, le metió en el Royal y le llevó de vuelta a París. Bugatti entró en coma y murió en agosto de 1947 sin llegar a saber que los tribunales le habían devuelto su fábrica. Hubo quienes trataron de reconstruir la empresa y fabricar coches que mantuviesen viva la leyenda. En 1965, Ghia fabricó el último coche con un chasis de Bugatti. Fue un encargo del antiguo director del departamento de diseño de Chrysler, Virgil Exner. Se expuso en el Salón del Automóvil de Turín en 1966 y después se perdió en la historia. Pero alguien más intentó revivir su nombre. A principios de los años 90 se formó un equipo de ingenieros y diseñadores para crear un nuevo Bugatti. El EV110 era un coche hermoso, pero los costes de mantenimiento del negocio eran excesivos y la empresa se hundió. En 1998 se volvió a resucitar el nombre de Bugatti cuando Volkswagen adquirió los derechos. Su modelo Veyron, cuyo lanzamiento ha sufrido muchos retrasos, es un coche potente y atractivo, con un precio estimado en más de 700.000 euros. La leyenda de Bugatti continúa intacta, aunque no aparezcan modelos nuevos en el mercado. Son coches atemporales que todavía participan en carreras pilotados por sus fieles admiradores. Son el recordatorio de una época en la que el arte y la ciencia se combinaban para crear coches bellos. Los Bugatti son puras sangres. Tienen a sus espaldas un legado histórico de victorias en las carreras y son una alegría para la vista, tanto en reposo como a 160 km/h.
Para los aficionados, nunca existirá nada comparable a la obra de arte que constituyen los magníficos coches creados por Ettore Bugatti.